Muy buenos días a todas mis amadas hermanas en el Señor. Les saludo con amor y que este día sea en este devocional Dios quien nos enseñe, quien nos muestre, quien se manifieste en el poder de su amor. Vamos y comenzamos orando al Señor, pidiéndole que Él nos direccione de todo este tiempo que tendremos, un tiempo breve donde presentamos a Dios por sobre nuestras vidas, donde presentamos su palabra para que tenga cabida aquí en nuestros corazones y también nos enseñe a caminar, nos muestre lo necesario que es caminar en este hermoso tiempo que el Señor ha permitido en nuestras vidas. Oramos al Señor. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana por su amor, su bondad, su misericordia, por encontrarnos reunidas, Señor mi Dios, todas juntas, Señor mi Dios, en este hermoso propósito de poder escuchar su palabra, un devocional más, donde usted, Señor mi Dios, nos entrega, Señor mi Dios, su dirección, su guía. Agradecemos, Padre del Cielo, y sin duda, Señor mi Dios, porque estamos reunidas, Señor mi Dios, todas en este mismo propósito divino, Señor mi Dios, que es simplemente dejarnos guiar, Señor mi Dios, por medio de su palabra. Ayúdanos, Padre Santo, Señor mi Dios, para que usted resplandezca, Señor mi Dios, en nuestras vidas, para que su gloria, Señor mi Dios, sea en nosotros. Bendecimos este tiempo, Padre Santo, Señor mi Dios, creyendo y confiando, Señor mi Dios, que a pesar de nuestras insuficiencias, Señor mi Dios, como hombres, queremos, Señor mi Dios, presentarnos ante usted, reconocernos ante usted, pidiendo, Señor mi Dios, perdón, Señor mi Dios, porque muchas veces fallamos sin siquiera darnos cuenta, Padre Santo, pero queremos, Señor mi Dios, que usted sepa que nosotros queremos ser mejores, Señor mi Dios, cada día. Bendiga nuestras vidas, Señor mi Dios, nuestro caminar, nuestras iglesias, Señor mi Dios, nuestras familias representadas en este lugar. Queremos, Padre Santo, Señor mi Dios, que sea su dirección en nuestras vidas. Gracias, Señor mi Dios, porque estamos reunidos, Señor mi Dios, para poder escuchar de su palabra, Señor mi Dios, sabiendo que la comunicación perfecta, Señor mi Dios, es cuando te buscamos, Señor mi Dios, en espíritu, en verdad, y queremos, Señor mi Dios, que sea usted, Señor mi Dios, que nos guíe, nos direccione y nos sustente, Señor mi Dios, en este tiempo, Señor mi Dios, donde usted ha permitido, Señor mi Dios, nuestra ocupación, Señor mi Dios, aquí en este lugar. Ayúdanos, Señor mi Dios, para que usted sea poniendo la gracia, la sabiduría, el entendimiento, Padre Santo, Señor mi Dios, en su palabra, para poder ser instrumento en sus manos, Señor mi Dios, y usted ser nuestra guía para todas las actividades que nosotros realizamos, Señor mi Dios, en nuestras iglesias, en cada una de las labores, Señor mi Dios, que usted nos ha puesto. Muchas veces, Señor mi Dios, pensamos, Señor mi Dios, que a veces estar en la cabeza, Señor mi Dios, es algo fácil, pero usted sabe, Señor mi Dios, que usted pone líderes, Señor mi Dios, en los lugares donde se necesita. Pero tan importante, Señor mi Dios, el liderazgo, como también los que escuchan, los niños, las mujeres, Señor mi Dios. Y en esta mañana, Señor mi Dios, presentamos, Señor mi Dios, esta comunidad, Señor mi Dios, que usted ha puesto en este lugar, nuestras iglesias representadas, Señor mi Dios. Sabemos, Señor mi Dios, que necesitamos una guía para avanzar, necesitamos conocimiento para crecer. Necesitamos, Señor mi Dios, de que usted esté con nosotros, Señor mi Dios, para poder confirmar y que esa confianza, Señor mi Dios, que depositamos en usted, sea, Señor mi Dios, con nosotros. Fortalezca, Señor mi Dios, si hay alguna enferma, sin necesidad, Señor mi Dios, de alguna índole, Señor mi Dios, sea usted con nosotros, sea, Señor mi Dios, de bendición, para que podamos, Señor mi Dios, en esta mañana recibir de su palabra en completa libertad, poder alabarte, glorificar tu nombre, Señor mi Dios, y que nuestra confianza sea, Señor mi Dios, en lo que usted nos enseña, Señor mi Dios, es lo verdadero. Gracias, Papito del cielo, porque por medio de Cristo, Señor mi Dios, hemos recibido esa hermosa salvación, Señor mi Dios, y aunque muchos, Señor mi Dios, crean, Señor mi Dios, creer solamente no es suficiente. Ayúdanos a hacer, porque nuestro accionar, Padre Santo, es importante, Señor mi Dios, para poder avanzar. Dejamos esta oración, Señor mi Dios, nuestras vidas, Señor mi Dios, ante usted y lo presentamos, Señor mi Dios, en el dulce nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos bendiga. Qué hermoso tiempo cuando nos prestamos en las manos del Señor para aprender un poquito más de las Escrituras. Les invito para que ustedes busquen la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Filipenses, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses,
y nos vamos al capítulo 2. El capítulo 2 nos habla y dice la palabra del Señor aquí en el capítulo de la humillación y exaltación de Cristo, de los luminares del mundo, de Timoteo, de, de muchos temas. Para mí el vivir es Cristo, qué hermoso. Em, Cuando Pablo enseña a los creyentes, él sabe y uno realiza un diagnóstico de cómo es la población, cómo es el objetivo a quien yo quiero hablar. Nosotros como cristianos, como hijos del Señor, nosotros necesitamos ser guiados por la palabra. Y la palabra del Señor en esta mañana, en el capítulo 2, nos vamos al versículo 13, que dice así, le daremos lectura en el nombre del Señor, y dice así, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Qué hermosa es la palabra del Señor. Y en esta mañana nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, nosotros tenemos a quien tiene la buena voluntad y eso es maravilloso cuando nosotros comprendemos de que lo que Dios quiere para nosotros es bueno, siempre es bueno. Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, como Pablo hablaba aquí al pueblo en Filipenses, en Filipo, él hablaba y le presentaba a Cristo, presentaba la importancia de creer, de formarnos de buena manera y de que muchas veces, porque yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, que a veces nosotros llevamos nuestra carga y nosotros pensamos de que lo hacemos bien, de que nosotros tenemos la posibilidad de estudiar y aprender y sabemos muchas cosas, porque hoy en día inclusive nuestra sociedad permite de que el conocimiento sea más amplio. La tecnología que llevamos hoy día nos permite eso, pero en esos tiempos no existía ni el computador ni los teléfonos, no existía estos avances que nosotros hoy día podemos disfrutar y gozar. La palabra del Señor inclusive ni siquiera estaba al acceso de todos. Por eso existían hombres específicos que propagaban la palabra de Dios, el mensaje del Señor. Hoy en día es responsabilidad de cada uno de nosotros el presentar a Dios, a Cristo en nuestro corazón, porque es la gran comisión. Y en esta mañana, el Señor que nos dice específicamente en este versículo, porque Dios es el que en vosotros produce el querer, el querer, el querer. Es que yo quiero esto, yo quiero ir a comprar esto, es que yo quiero que la iglesia crezca, es que yo quiero que vamos todos al punto de predicación, es que yo quiero hacer este evangelismo, yo quiero. Y en nuestra boca muchas veces está eso, es que yo quiero. Y a veces no comprendemos que simplemente es la voluntad de nuestro Dios que nos permite, como dice aquí, Él produce en vosotros, produce así el querer como el hacer. Nosotros cuando queremos algo son los anhelos, son los deseos que nosotros tenemos, los pensamientos que nosotros quisiéramos. Pero, ¿qué dice aquí? Ese querer, para que se logre, hay que ejecutarlo. Y eso se convierte en una acción. Yo quiero orar y estar en comunión con el Señor. Para que se logre ese querer, yo tengo que disponerme cada día a buscar de Dios y a darme el tiempo. Sé que es importante que nosotras como hijas del Señor reconozcamos. Aquí hay un reconocimiento de que no son nuestros méritos, no es lo que yo quiera, sino que es lo que Dios a veces permite, es lo que Dios quiere, pero por su buena voluntad. Y es por eso que nos resta a nosotros. ¿Qué nos resta a nosotros? Agradecer al Señor. Nos resta agradecer porque su buena voluntad está en nuestras vidas. Y si nosotros tenemos esta hermosa oportunidad de estar con el Señor, de poder permitir que Dios tenga esa buena voluntad con nosotros, con sus hijos, con quien hemos creído,
Qué maravilloso es cuando en el versículo 12 dice, un poquito más arriba dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios nos refuerza, ¿no? Ese es lo que el fin que él hablaba, Pablo hablaba al pueblo de Filipenses y le decía, ¿cierto? Que nosotros muchas veces vemos que a veces es al ojo del amo o de quien dirige. Está ese dicho, al ojo del amo, porque ahí a veces funciona. Pero Pablo decía, como obedecen, ellos eran obedientes, pero dicen, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque Pablo le escribía cartas para guiar a este pueblo. Él era el que estaba a cargo, ¿cierto? Y dice, mucho más ahora en mi ausencia, ocupado en vuestra salvación. Entonces, de nosotros depende que nosotros tengamos un cuidado de nuestra salvación. Y como lo dice, con temor y temblor. Muchas veces nosotros hemos leído este pasaje, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que ver qué es lo que nos llama la atención muchas veces, porque Dios es lo que nos hinca ahí, que realmente le tomemos la importancia. Aquí nosotros vemos en estos versículos, vemos que Dios, el ejemplo que Cristo tuvo en nuestras vidas, ¿cierto? Y la humildad que nosotros tenemos para poder llevar estos versículos. Dios es quien produce en nosotros, ¿cierto? El querer como el hacer, y nosotros podemos ver que Dios y nosotros somos un complemento. O sea, si en nuestra vida no está Dios, es imposible de que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso les decía yo a un comienzo, nosotros podemos decir yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero de ahí a que esos anhelos se cumplan, ahí nosotros podemos comprender que no siempre está la voluntad, la buena voluntad, porque a veces uno tiene anhelo y muchas veces uno lo compara con esos anhelos que a veces uno tiene de querer tener cosas materiales. Y Dios sabe porque Dios nos conoce. Y si el Señor nos llenara de esa abundancia, de esas añadiduras, ¿qué pasaría con nuestra vida espiritual? ¿Seríamos los mismos? ¿Seríamos los mismos? ¿Estaríamos todo el tiempo en la iglesia? ¿Estaríamos orando al Señor cada tiempo? Porque muchas veces las bendiciones o las añadiduras que Dios permite en nuestras vidas por nuestro yo trabajo, por nuestra yo conocimiento, muchas veces nos aleja del Señor. Dios nos ayude a nosotros para que nosotros podamos entender claramente que lo que nos dice el Señor esto, es de que no es por nuestros méritos, no es por nosotros. Y el Señor nos sigue diciendo después, nos produce, ¿cierto?, el querer como el hacer y para que se cumpla la buena voluntad de Dios. Esta es la tarea que se cumple por medio hoy día del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ocupa un rol importante en nuestras vidas. El querer como el hacer no se trata de nuestra fuerza, no se trata, porque hoy en día nosotros estamos viviendo por la gracia de Dios y eso es lo que hace que Dios tenga influencia en nuestras vidas y eso es lo que hace que se cumpla la voluntad de Dios. Cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestro corazón, cuando Él llegó a nuestras vidas, algo cambió, algo cambió en nosotros. Y un versículo que a mí personalmente me gusta mucho, cuando Pablo habla y dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahí hace un cambio completamente en nuestro caminar. O sea, ya tengo que vivir yo, tengo que luchar yo, tengo que hacer todo yo. Muchas veces cuando tocamos fondo por medio de una enfermedad, de un proceso, de una vivencia que nosotros podamos estar haciendo, lamentablemente cuando ya no damos más, cuando ya no podemos más, no resistimos, porque es pesada la carga, decimos nosotros, qué bien, Señor, por favor, ahora ayúdame. Y que el Señor hace su voluntad muchas veces cuando nosotros recién reconocemos de que es Dios quien tiene que estar en ese proceso, que Dios tiene que ser el centro de nuestro caminar. Entonces nosotros, eh, si
pensamos de que Dios entra en nuestra vida y nosotros caminamos de la misma manera, ahí estamos errados. Porque ahí vamos a seguir buscando los placeres de este mundo, nuestros ojos van a estar abiertos para otras cosas, para las cosas del mundo muchas veces, y esas son vacías. Pero cuando nosotros comprendemos que Dios es el que debe estar metido con nosotros por medio de su palabra, en la iglesia, ahí nuestro querer y nuestro hacer está completamente guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y ahí Él lo hace, y ahí Él sigue haciéndolo. Y es por eso que hoy día nosotros podemos entender lo importante que es la palabra de Dios en nosotros, en nuestro caminar. La palabra del Señor nos enseña a llevar el Espíritu Santo y cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo, qué es lo que debe producir el Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahí nosotros entramos en un reconocernos. Y dice muchas veces nosotros hemos escuchado, y aunque todo lo hiciéramos, siervos inútiles seríamos. Y es así como el Señor nos habla por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de los ancianos. Nosotros debemos reconocer y tener una vida constante en adoración con el Señor, en confesión, con agradecimiento. Y cuando dejamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sea quien guíe nuestras vidas, nosotros vamos a llevar la buena voluntad de nuestro Padre en gozo, en gratitud. Y es por eso que nosotros, como hemos experimentado eso, nosotros podemos decir, gracias Señor. Y podemos nosotros entregar el ánimo a las demás personas que quizá no han llegado a ese nivel de poder decir, Señor, aquí entrego mi carga. Señor, ahí está, para que su voluntad sea en nuestras vidas. Cuando nosotros oramos y pedimos al Señor dirección, es para que Él nos lleve, para que Él nos guíe. Cuando nosotros oramos y presentamos nuestras vidas ante el Señor, es para que Él nos haga a nosotros, en este camino de santidad, nos haga mejor cada día. Nos falta, por supuesto, pero por eso es que estamos aquí, glorificando el nombre del Señor, para que su gloria sea en nosotros. Dice su palabra, porque Dios es el que en nosotros, Dios es el que en vosotros, en nosotros, produce ese querer y el hacer. ¿Para qué? Por su buena voluntad. Él hará. ¿Por medio de quién se manifiesta este querer y hacer? Hoy en día se realiza por medio del Espíritu Santo. Agradecemos a este Dios maravilloso por su palabra. Sin duda que Pablo, un gran hombre del Señor, que enseñó, que guió y entregó las directrices para que pudiésemos nosotros estar en el buen camino. Gracias damos al Señor por su palabra. Yo para Dios tributo toda la honra y gloria desde hoy y para siempre. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones, que tengan un lindo y bendecido día en el Señor.